Vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta mesa número 20, ¿sí? Que lleva por nombre las reformas hacendarias en los estados de México, siglos XIX y XX, ¿sí? Y pues les recuerdo la dinámica, que es la misma que hicimos en la primera parte. Primero vamos a escuchar a los ponentes. Una vez que ocurra esto, vamos a hacer un comentario general y en la última parte o en el tercer momento vamos a dar el uso de la voz para los asistentes que quieran participar o dialogar con los ponentes. Así que en ese sentido, pues vamos a iniciar esta segunda sesión con, con la propuesta de trabajo de la doctora Amor Mildred Escalante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos presenta la siguiente ponencia. Adelante, doctora Mildred, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Entonces, comparto pantalla de nuevo. Me avisan si se ve o no. Gracias. Sí, doctora, en todo caso, exactamente, para expandir la pantalla. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Debo aclarar que esta ponencia es parte también de la tesis doctoral que trata perdón, sobre las redes comerciales en el estado de Guanajuato durante el Porfiriato. Y en ese sentido, bueno, esta ponencia que tiene por objeto analizar las reformas fiscales en pues las haciendas municipales de Guanajuato, pues se realizó también durante el doctorado, pero bueno, ahora la presento. Esta es el objetivo, entender las transformaciones que, permítanme, porque no alcanzo a... las transformaciones que se hicieron en la política tributaria, continuando de alguna forma con esta problemática que ya expusieron los doctores en el primer apartado de esta mesa. Finalmente son transformaciones que se siguen realizando en la Hacienda Federal, Estatal y Municipal, y en este caso pues yo me centro en las reformas que afectaron a los municipios, y sobre todo pues voy a explicarles el caso de los impuestos sobre el maíz, que bueno, tiene un poco que ver también con estos otros impuestos que se cobraban en los municipios, ¿no? Tiene la misma problemática. En ese sentido, propongo que las reformas que se hicieron en el Estado pues fueron a costa de los ingresos municipales, ya que hubo problemas para igualar estos impuestos en todos los municipios y pues también aplicar unas cuotas más o menos proporcionales para todos y pues también esto se debió a las diferencias productivas que hubo en cada municipio. Ustedes saben que el estado de Guanajuato está formado, bueno, para los que no lo saben, la parte del norte es más montañosa, sobre todo había en este periodo una producción minera un poco escasa, si acaso en la ciudad de Guanajuato y en el Mineral de Pozos, había producción, en el resto había un poco de producción agrícola y ganadera, y sobre todo el sur pues era una zona agrícola muy rica, conocida por nosotros como el Bajío guanajuatense, y que por lo tanto pues también esa riqueza agrícola pues se reflejaba en los impuestos que se pagaban. En este sentido, esta lista que hay aquí, pues, son los impuestos que se cobraban en el municipio. Había una diversidad de impuestos al maíz, que ahorita les voy a explicar un poco más. Se cobraba el derecho de plaza en mercados, haciendas y ranchos. Había también el reconocimiento de pesas y medidas o fiel contraste, el arbitrio sobre la harina, chile seco, vino mezcal y aguardiente del país, degüello de animales, que además también estaba grabado el consumo por parte del Estado, el impuesto a cargas al por mayor cuando no se expendían en el mercado, es decir, como la introducción de productos, que tienen que ver un poco con esta alcabala, aunque era un impuesto para el municipio.
el gravamen semanario a las boticas, impuesto al pulque, el 1% sobre efectos extranjeros, y a partir de 1896 se va a traspasar la patente de establecimientos industriales y comerciales a los municipios. Estos impuestos que se ven en cursivas van a desaparecer en 1880 con esta ley de Hacienda Municipal que se crea un tanto para igualar los impuestos. ¿Cuál era la problemática anterior? Que pues había una gran variedad de impuestos, aparte de estos que ya mencioné, otros pequeños que dependían de cada uno de los municipios, de lo que se producía o de la riqueza que existía ahí, y por lo tanto también para los diputados del Congreso que revisaban estos proyectos de presupuesto, pues era difícil saber si realmente iban a tener efectividad, si se iba a recabar lo que se esperaba. Y en 1880 se planea igualar los impuestos que se cobraban en todos los municipios. ¿Cuál fue la problemática a partir de ahí? Pues que ellos pudieran normar de alguna forma estos impuestos, las cuotas mínimas y máximas, también dependiendo de la riqueza de los municipios, y pues solo normar la administración o cómo iban a recabarse estos impuestos. Sin embargo, pues esto representaba también una imposibilidad para los municipios, ya que les quitaban esa autonomía de decidir si efectivamente esos impuestos se podían recabar en cada municipio, ¿no? Entonces, estos son los impuestos que se quedan en la ley de Hacienda Municipal. Como ustedes ven, pues sí permanece el 1% a efectos extranjeros. Estas introducciones que se hacían de las cargas ahora va a ser como esta 4% a las mercancías nacionales que entraban a estos municipios, excepto las mercancías exentas ya en estas tarifas que se daban de la alcabala. El impuesto al consumo, que incluía pues estas plazas, mercados o haciendas, tianguis que se hacían, y que obviamente incluía el consumo de maíz, y el gravamen a mercados o establecimientos pequeños en vías públicas como pulperías o licorerías. Y también permanece el arbitrio de degüello y de contraste. Sin embargo, pues es, como les platicaba, una ley que pretende igualar y que en realidad no puede aplicarse porque obviamente, como ya lo platicaron nuestros compañeros, pues había esa prioridad por darle, por hacer la recaudación de los impuestos estatales, y por lo tanto había esta problemática para los municipios para recaudarlos, esta doble o incluso triple imposición a ciertas cosas, sobre todo al consumo de ciertos bienes. En ese sentido, un mes después de haberse emitido esta ley, se va a derogar porque no funciona, porque hay muchas quejas de parte de los ayuntamientos, así como de los mismos contribuyentes y de los productores que dicen no podemos hacer esos pagos, no nos alcanzan, los ingresos no son suficientes, y es tanta la presión que obviamente en un mes pues no se puede saber si realmente iba a funcionar, ¿no? Pero el Congreso decide derogarla, y entonces pues de esa manera se vuelve a los presupuestos anteriores, así como ya estaban pactados, y por lo tanto se sigue cobrando esos impuestos hasta 1896, que hay otro intento, junto con estas reformas generales que hay para abolir la alcabala, se vuelve a crear una ley de Hacienda Municipal en la que pues obviamente van a tratar también de fijar cuáles son los impuestos que pueden cobrar los municipios. Obviamente ya también hay este periodo de más calma, de más estabilidad, de que la hacienda estatal ya tiene incluso un superávit, y que también la minería ya se reactivó, y que por lo tanto junto con la agricultura pues son importantes ramos que van a estar generando ingresos. En ese sentido, pues también los municipios siguen sufriendo por esta ley de Hacienda. Sigue habiendo la misma problemática de cómo cobrar esos impuestos, de las tarifas, de cómo gravar de alguna forma a esos contribuyentes en los impuestos municipales. Y también en 1896 pues hay este problema de que
los municipios tienen que pasar una parte de sus impuestos al Estado, sobre todo un porcentaje para contribuir a la beneficencia pública, aunque también, como les había dicho, en 1896 reciben lo que es el impuesto de patente o de las contribuciones, sobre todo de establecimientos industriales y comerciales. Sin embargo, pues también no todos los municipios van a tener estos establecimientos, ¿no? Y también reciben un porcentaje del timbre para obras públicas, que finalmente, como ya lo mencionaba el doctor Silva, pues hay esa problemática de realmente poder invertir en estas actividades porque no tienen los suficientes recursos. En ese sentido, voy a explicar un poco cómo funcionaba el impuesto al maíz. Obviamente puede, o bueno, va de la mano con los impuestos a otros productos parecidos, les decía yo, el trigo, otras frutas, verduras que se empezaron a producir en Guanajuato. En este sentido, el impuesto del maíz, ya desde la década anterior, de 1870, pues existía esta gran variedad de impuestos. Yo los rastreé y finalmente ya existían, ¿no? Tenían ya varios años de existir. Y también los mismos municipios iban viendo si les funcionaba, por ejemplo, el de plaza o expendios en los municipios, el de fanega de sembradura, que de alguna forma trataron de imponerlo para evitar el problema de visitar cada sitio donde se vendía, o el de cosecha, que bueno, finalmente no tuvo en cuenta, por ejemplo, la fertilidad de la tierra, del Bajío con el norte del estado, que pues no era muy productivo, o el de consumo que se hacía en haciendas o incluso fuera del propio municipio o dentro del municipio, ¿no? Llegaron, por ejemplo, Valle de Santiago, que tiene una gran producción por la riqueza de sus tierras, como por la irrigación del río Lerma, pues extraía mucho maíz y lo que optó el municipio pues, fue cobrar esa extracción. Entonces, todo esto generó muchos cambios. No hubo realmente un razonamiento económico en cada uno de estos impuestos, pues no se tomaba en cuenta, como les digo, la fertilidad de la tierra, hasta dónde se iba a vender el maíz, qué precio tenía realmente en el mercado o qué mejoras podría tener la producción del maíz con el riego, o también quién debería pagar este impuesto, si era el productor, el vendedor o el mismo consumidor, pero el consumidor por individual o por cabeza de familia. Entonces, pues hubo esta problemática. También hubo ocasiones en que los diputados de un congreso decían que no era viable el impuesto, que no debía cobrarse, analizaban, les digo, estos presupuestos municipales y decían, está grabando 2 veces al maíz o está también haciendo un cobro injusto, y entonces lo derogaban, pero la siguiente diputación se volvía a proponer el gravamen y se aceptaba, ¿no? Entonces, también los municipios jugaron mucho con esto, o si veían que no tenían los ingresos esperados, lo modificaban, en lugar de cobrar el de ingreso, pues cobraban el de producción en las haciendas, ¿no? Incluso llegaron a cobrar el mismo, decían, giros agrícolas, que de alguna forma pues ya estaba grabado por la contribución directa a fincas rústicas, ¿no? Obviamente también los mismos contribuyentes aprovecharon esto porque sabían que si no se adquirían los ingresos esperados, pues podían guardar su maíz y sabían que podía derogarse este impuesto y al día siguiente se podía cobrar otro, o igual podían extraer su maíz para no pagar los impuestos de consumo en el municipio, y sabían que en otros municipios del mismo estado pues no se pagaba nada, ¿no? Entonces, también los mismos contribuyentes jugaron con esta variabilidad de los impuestos al maíz. Finalmente, también los gravámenes que recaían sobre el maíz eran muy desiguales, las cuotas entre cada uno de los municipios, no había una equidad y, por lo tanto, también realmente no se cobraban estos impuestos sobre las ganancias. A veces se cobraba sobre la inversión sin saber si un año había sequías y por lo tanto no iban a cosechar nada, o la tierra, les decía, no era igual de fértil, o alguna otra estaba
e incluso tenía riego. Además de este cobro al predial a las propiedades recuperadas. Por ejemplo, en San Luis de la Paz, que es una zona pues, bastante árida, se cobraba por introducción de maíz, por ser más fácil cobrarlo y porque realmente no era productor. Tierra Blanca también se cobraba por fanegas o cosecha de maíz, aunque tampoco es un espacio en donde se cultivaba mucho. Salvatierra optó por cobrar la fanega de maíz depositado. Obviamente es un espacio ya en el sur del estado y que produce bastante, o también en San Felipe produce bastante, hizo un impuesto de sembradura, pues había estado cobrando doble con el de cosecha e introducción, ¿no? Y además también pretendía cobrar el maíz que se introducía de otros municipios. Entonces, en ese sentido, también como en el Estado, trataron de que estos impuestos que se cobraban no solo fuera sobre las cabeceras de los municipios, sino que se extendiera a todos los ranchos y haciendas. Sin embargo, esto también representó una dificultad para los mismos empleados de Hacienda de visitarlos, de obtener los recursos o también, ¿no?, de que los mismos propietarios se negaran a recaudarlos y a otorgar esos impuestos. Bueno, para concluir, igual que en el Estado, pues estos impuestos afectaron a los contribuyentes. Obviamente los que tuvieron menos recursos pues se vieron más afectados porque el maíz era pues un recurso básico para la alimentación. También porque pues esto generó esos déficits en las diferentes haciendas municipales y por esa misma ocultación de cuánto se producía realmente de maíz o porque también no era posible pagarlo ante estos constantes cambios, ante los costos de la inspección y pues el problema de estar cobrando y de que el mismo contribuyente aceptara o no aceptara o se diera cuenta de cómo funcionaba cada uno de los impuestos que se cobraban en los municipios. Como les decía, las tarifas pues no eran proporcionales para todos los contribuyentes. También esto generó una ocultación y contrabando de maíz como de otros productos. Y aunque también en 1896 se trata de abolir la patente en los expendios de maíz, frijol, carbón y leña, que finalmente se acepta, pues los municipios encuentran otras formas para gravar a estos productos básicos. Por ejemplo, en las estaciones del tren, llegaban los furgones llenos de maíz y entonces ahí se hacían los cobros, ¿no? Y los mismos ayuntamientos alegaban que pues no sabían que ahí no se podía hacer, que ignoraban que estaba prohibido hacer esos cobros, ¿no? Entonces, finalmente, pues el maíz también representó un ingreso importante para los municipios y por lo tanto trataron de seguir cobrando de alguna manera estos impuestos. Sin embargo, pues no... de todas formas, las haciendas municipales pues siguieron careciendo de recursos frente a la riqueza de la hacienda estatal. Gracias. Gracias, doctora Mildred, por su interesante trabajo que aborda cuestiones de cómo se grababa el comercio, la producción y el comercio, ¿verdad? Entonces, justo hablando de esas dos categorías, vamos a analizar otro texto que es, perdón, otra ponencia que es la de Fernando Soria del CIESAS Peninsular, que trata de este tipo de impuestos, pero nos movemos de Guanajuato a Campeche. Entonces, en ese sentido, doctor Fernando Soria, tienes el uso de la voz. Bueno, buenas tardes, discúlpeme. Pregunta si se escucha, si se ve la presentación. Gracias. Sí, también, y también te escuchamos, Fernando. Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Esperando no
excederme de tiempo. Bueno, saludo a todos y celebro desde luego que existan estos foros, porque tradicionalmente la hacienda pública se ha trabajado pues desde el centro, desde la mirada de la federación, gobierno central, los departamentos, esta mirada, y esto es parte de ya un tiempo, esta red para trabajar precisamente desde las entidades subnacionales, no solamente a nivel estatal, sino también a mirada micro, como ahorita lo acaban de presentar, es decir, de los municipios y la fiscalidad de los contribuyentes a nivel micro. Y esto es un trabajo que me parece muy satisfactorio por parte de todos los miembros y los siguientes trabajos que se van a hacer y los siguientes investigadores, ¿verdad? Entonces, esto es muy fortificante. Yo les presento un trabajo que analiza, precisamente tiene como propósito analizar la estructura, la composición interna de un padrón de contribuyentes de 1873 en la ciudad, la demarcación de Campeche capital. Y lo seleccioné no solamente porque, pues bueno, está allí, tuve que procesar todos estos datos, saliéndome un poco de los trabajos clásicos en el trabajo de la perspectiva de la historia de la fiscalidad, sino esta vez, pues bueno, había que ahora sí valorar esta estadística no catastral o precatastral, y para eso traté de articular una metodología que nos llevara a evaluar cuál es la importancia de todos estos registros y de por qué se les ha prejuiciado o menos, ha tenido menos valor, ¿verdad?, para la historiografía, porque pues esto implica desde luego procesar estos datos, cruzar información, contrastarla, y en la historiografía pues ha habido muy pocos trabajos desde el siglo XIX y en la etapa, vamos a decir, llamarle catastral y no catastral en cada una de las entidades políticas del Estado mexicano. Entonces yo pude detectar precisamente antes de partir a analizar este padrón de 1873 y que revisa precisamente pues el impacto en esa reforma, en la reforma a la contribución directa de producto, que vamos a analizar muy rápidamente, muy sucintamente, porque no tenemos poco tiempo, pero yo me centro precisamente en evidenciar precisamente pues cuáles son esas ventajas de trabajar con esta estadística, pues que no tiene datos fieles, no tiene estándares para fijar, ¿sí?, en el caso del catastro, ¿sí?, esas tarifas, y entonces yo pude ubicar, pues, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve estos registros? Y para ello, pues bueno, primero evidencio, ¿sí?, que nos permite primeramente evaluar en conjunto toda esa riqueza de contribuyente, evaluar también, desde luego, recolectar información muy importante, ¿sí?, de quiénes eran los sujetos que declaraban y que no declaraban, es decir, los sujetos omisos. Y desde ahí, desde luego, esto es todo un campo para la sociología de la fiscalidad, que ha tenido muchas vetas importantes en los últimos años. Hay mucha historiografía al respecto, ¿sí?, pero no se le ha visto desde esta estadística. Entonces, ahí ya pude detectar, ubicar a los contribuyentes, cómo declaraban, la manera en algunas pautas de esa misma declaración, y también que nos permita tener otra ventana, una ventana muy importante, tiene que ver precisamente con la manifestación de las mujeres en los padrones y cómo lo hacían, ¿no? Entonces vamos a ubicar pues algunas de esas pautas, cómo lo hacían, y desde luego elaborar nuestras pirámides en nuestro universo de contribuyentes. Esto, bueno, nos ha permitido tener pues una importante información, un banco de información, ¿no?, muy que nos facilita no solamente contrastarla, sino precisamente tener pues cuál era el valor de la riqueza y contrastarla con otros registros que tenemos en los años inmediatos y posteriores. También
pudimos, aparte de ello, pues podemos ubicar, eso ya es un trabajo más elaborado, desde luego, pues a las redes patrimoniales y a los prestanombres que estaban en esta, que declaraban, desde luego, su riqueza directa, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, bueno, después de hacer esta valoración, elaborar una metodología precisa, pues bueno, en esa parte de esa metodología, primero entramos al estudio de las contribuciones directas a partir, les decía, 1873, y que se aplica pues precisamente la ley de mayo de 1862, pues precisamente en el contexto de la intervención francesa, pero que tuvo vigencia hasta 73. Y entonces, a partir de ahí, un servidor, pues bueno, pudo detectar cómo se aplicó precisamente esta legislación directa de producto y cuáles pues eran sus principales eh, contribuciones, desde luego, sus tarifas y un análisis muy minucioso, ¿verdad? Encontrando algunas de esas evidencias, pues de que no había elementos de proporcionalidad como se promocionaba, ¿verdad? Esta legislación. Entonces, pues bueno, a partir de ahí encontramos precisamente ya con todos estos datos, pues algunos pudimos elaborar ya ahora sí nuestra estadística y pudimos contrastarla precisamente con los valores del agro, de los capitales y de los sueldos. Y pues bueno, nos encontramos algunas cosas muy interesantes. Primero, pues bueno, ya tenemos una evidencia del valor de los sueldos, de los giros, de los capitales en rédito. Y muy importante, pues bueno, aquí superaban, ¿sí? La producción, tanto comercial en el agro, pues era menor, ¿verdad? Que de lo manifestado, que, que la propiedad raíz, ¿sí? Entonces, pues bueno, desde luego aquí podemos, desde luego, evidenciar estas mecanismos, ¿no? De resistencia, desde luego, de los contribuyentes directos, pero sobre todo, ¿verdad? Pues bueno, indicadores muy importantes, muy elementales del estado económico en ese momento. Entonces, ahí, a partir de esta información, pudimos hacer primero esta valoración y ya también una valoración a partir de cuánto representaba para la población, desde luego, de la capital. Es un dato, desde luego, no tan significativo, pues porque vamos a ver precisamente cómo estaba compuesto, discúlpeme porque no puedo adelantar la siguiente lámina y voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir esto porque no me dejó, discúlpeme. Acá está, ya está. He tenido muchas dificultades por esto, pero aquí para compartir la pantalla completa precisamente, porque después ya no me deja continuar. Bueno, una primera pirámide que pudimos encontrar era cómo estaban contribuyendo, ¿sí? Los contribuyentes directos, causantes directos, ¿sí? Y pues bueno, desde luego aquí se puede ver muy evidente, ¿no? Pues un gran porcentaje pues pagaba una cantidad mínima, ¿sí? Una cantidad mínima y eran pues desde luego muy pocos, ¿sí? Los que tenían contribuciones ya más altas y esto es lo fabuloso, ¿no? De esta estadística, que después de procesarla, pues bueno, puedes contrastarla, puedes encontrar varios de estos, quienes eran precisamente estos contribuyentes y en cada una de ellas, a diferencia de la capitación, pues que solamente nos da estos datos, pero vamos a encontrar algo muy importante aquí, permítame, acá está. Precisamente en esta composición pues, social entre los capitalistas y los no capitalistas, solamente decía, pues bueno, solamente se ha encontrado un trabajo para la primera mitad del siglo XIX, pues que ha encontrado
ha seccionado precisamente y ha podido establecer estos rangos de la manifestación de estos capitalistas, pero encontrándonos precisamente aquí un gran número, ¿verdad?, de los sirvientes de campo, peones, ¿sí?, acasillados de las ranchos y haciendas inmediatas, ¿no?, al hinterland de la capital, en la sección de recaudación de Campeche, y pues bueno, no son capitalistas desde luego, y pues abultan, ¿verdad?, estos, y podemos ya evidenciar cuánto están contribuyendo, cantidades desde luego menores, ¿sí? Y otra, pues precisamente los empleados públicos a los que se les recortaba precisamente de su nómina. Entonces, esto es una riqueza en cuanto a todo esto, estadística, ¿sí? Y que pudimos ubicar precisamente pues cada uno de ellos, y precisamente otra de esas ventajas, aparte de esto, pues bueno, pudimos ubicar quiénes declaraban y quiénes no, y cómo lo hacían, es decir, los corporaciones que hacían estas, asignaban las tarifas impositivas, ¿sí? Pues bueno, ellos, en el mejor de los casos, tomaban los antecedentes en los archivos, según ellos, ¿verdad? Obviamente esto está muy de manera discrecional, ¿sí? Y asignaban las cuotas tarifarias y perdían un tiempo. Si en ese tiempo el contribuyente en un mes no hacía nada, no ponía nada, ¿verdad?, perdía el derecho de audiencia y ya no podía, ¿verdad?, pues quejarse de la contribución. Entonces, aquí encontramos pues precisamente cómo están declarando los que, cómo se están asignando las cuotas a los que no manifestaron una declaración patrimonial para asignar esa contribución directa sobre sus capitales en rédito, giros, etcétera. Y estos son datos muy interesantes, ¿sí?, que nos lleva precisamente a ubicar precisamente en dónde están precisamente estos contribuyentes omisos. Y bueno, una de esas cuestiones es que precisamente pues el tiempo pues era el factor principal, ¿verdad? Los que estudian la sociología de la fiscalidad, pues el tiempo era el mejor aliado en el caso de los contribuyentes que resistían, desde luego, y de esta manera podían librarse. Y ya no podían ni siquiera aparecer algunos y librarse, ¿verdad?, precisamente pues de no contribuir a las arcas de los erarios. También, desde luego, el estudio de las mujeres, de la perspectiva de género, eso es otra posibilidad de ventaja que he podido pues ubicar en el caso de cómo está manifestándose, ¿no? Yo les decía, una de esos trabajos es cuáles son las pautas de manifestación de la riqueza de las mujeres. Y bueno, pues me encuentro, ¿verdad?, que muchas varones van con sus hermanos, van con sus parientes, van con sus esposos, también ignoramos alguna otra relación, posiblemente un socio comercial, ¿verdad? Puede ser, pero ellos eran los que pasaban y a nombre de hacían esa manifestación, pero lo decían precisamente, la mujer pues está invisibilizada en esta estadística, ¿sí? Pero ya hacen una mención de que esa declaración pertenece a una mujer, ¿sí? Y que ya podemos ubicar cuánto está contribuyendo y en dónde está. Pues bueno, aquí nos encontramos pues que como parte de los prejuicios de la época, pues la mujer no tiene todavía, ¿verdad?, se visibiliza como para ejercer una profesión o una industria o un giro comercial. En este caso aparece precisamente, ¿sí?, como propietaria, porque pues bueno, muchas de ellas, ¿sí?, pueden, se les, se les veía mejor, ¿verdad?, en la época por los clichés, las costumbres, ¿sí?, muy prejuiciadas de ese momento, desde luego en una sociedad específica, patriarcal. Y aquí pudimos ubicar precisamente cuál es la riqueza manifestada por las mujeres, desde luego que todavía, ¿verdad?, no se visibiliza porque en la declaración conjunta, pues no se le hace, ¿verdad?, un reconocimiento de que en gran parte, pues buena parte de la riqueza es de las mujeres,
¿sí? En el caso de los contribuyentes directos. Y desde luego, bueno, yo lo dejé al final, me decían, ¿por qué al final? Bueno, pues porque precisamente, pues bueno, una de las ventajas es hallar precisamente a los principales contribuyentes en lo que pues todo mundo puede detectar fácilmente, ¿sí? Pero bueno, desde aquí, desde esa perspectiva, pues se pueden trabajar todas estas redes, todas esas posibilidades de investigación que existen todavía en el caso de los prestanombres y esas redes en las que están, pues se pueden ubicar varios de estos personajes relevantes, ¿sí? Parte de las oligarquías locales y que trabajando, la verdad, pues se pueden obtener buenos resultados. Esperando no haberme excedido de tiempo, porque no alcanzo a ver el reloj, tengo toda la pantalla. Voy a pasar. ¿Estoy a tiempo, doctor Abel? Sí, adelante, Sí, puede gracias. cerrar, doctor, adelante. Gracias. Bueno, para no excederme, desde luego, bueno, quiero pasar a estas consideraciones finales. Yo les hablaba de un padrón muy específico de Campeche, capital, ubicado nada más elaborado a partir, sistematizado, registrado en el periódico oficial. Y esto es solamente una ventana porque después de trabajar con todos estos datos, pues bueno, me encuentro que falta Ciudad de Carmen, y después de eso me pongo a considerar precisamente eh, que, cuál es la relevancia de esta contribución directa y viéndolo, ¿verdad?, de acuerdo a los ingresos de la tesorería del siguiente año y de este mismo año de 1873 que trabajé, ¿sí? No son tan relevantes. Y esto nos lleva a la mirada precisamente a virar, ¿sí?, a la cuestión del modelo precisamente exportador primario que ocurre desde el 1870 hasta 1929, que está en el marco de la inserción de la primera globalización. Entonces, a partir de estos datos, esta estadística en bruto, ¿sí?, trabajada, se puede considerar precisamente pues cuál es la derrama fiscal en estas economías huésped. Y tenemos a considerar si en la ciudad de Campeche, pues que no estaba precisamente, no tenía el detonador económico de la sangría por la exportación de palo tintorio y maderas preciosas, como lo tuvo la región de Laguna, en, en Carmen. Entonces, habría que considerarlo, ¿verdad? A partir de todos estos datos, de cruzar toda esta información, de trabajar bastante sobre este padrón precisamente, pues precisamente cómo le está afectando a estas zonas muy ya vinculadas, desde luego, al mercado global, mercado primario exportador mexicano, precisamente sobre esos años. Pero desde luego esto amerita otra consideración final, pues bueno, esto necesita sistematizarse y necesita hacer una investigación a otras más localidades, encontrando más información, sobre todo más periódica, para precisamente pues ir contrastando cada uno de estos datos y desde luego una invitación formal a trabajar, claro, desde luego, pues la información ahora sí catastral, cuando surgieron los catastros como tales en cada una de las entidades que no ha tenido, si alguien me puede corregir desde luego en los presentes, ¿sí? No ha tenido todavía un trabajo más serio, ¿verdad? Dentro de los investigadores de la historia económica y fiscal, ¿sí? Con esto cerraría, ya por la cuestión de tiempo, espero no haberme excedido, y agradezco precisamente su atención. Gracias. Aquí estamos. Gracias, doctor Fernando. Pues justamente hablando de reformas fiscales, políticas y actores, vamos a escuchar ahora la ponencia de la doctora Adriana Corral Bustos, quien está adscrita al Colegio de San Luis. ¿Sí? Entonces,
Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Quiero también agradecer la convocatoria que hizo el doctor Silva Riquer para venir juntos acá a este jornadas de historia económica. Y bueno, pues lo que les voy a presentar ahora es también una parte de estos trabajos que hemos estado realizando como grupo de investigación. Y pues es la primera vez que en esta segunda vuelta me toca presentar también con ustedes. Y la intención ahorita es presentarles el primer, pues como esbozo de esta investigación que, digamos, pues la verdad es que le falta otro poquito. Y más o menos explicarles por dónde pienso que puede funcionar. Parte de la información que les voy a presentar también es parte de un libro que habla sobre el mercado financiero para San Luis Potosí. Y específicamente ahorita lo que voy a explicar es cómo todo el contexto fiscal del Estado a finales del siglo XIX generó ciertas condiciones, tanto por políticas económicas como por actores, que permitieron la fundación de un banco que fue un banco de emisión regional, que fue el Banco de San Luis Potosí. Y en este punto de la investigación, pues les voy a mostrar cómo en los hallazgos de documentación que hice, pues hay ciertas estrategias que se asumieron por parte de los interesados por fundar el banco, así como en este caso del Poder Ejecutivo en el Estado, para que se estableciera. Y bueno, pues yo espero que en próximos meses pueda completar la otra parte que ahorita les voy a decir cuál es. Entonces, bueno, esta presentación tiene tres partes. La primera de ellas voy a retomar rasgos generales del contexto fiscal nacional a finales del siglo XIX. En la segunda parte, cómo estaba descrito el contexto fiscal estatal también durante la misma época. Y en la tercera parte de la presentación voy a hablar de cómo se estableció este Banco de San Luis Potosí y los primeros visos de cómo influyó en el manejo fiscal, ¿verdad? Entonces, bueno, empiezo con el contexto fiscal nacional. En mayo de 1893, José Itzli Mantur fue nombrado ministro de Hacienda y cuando él toma este cargo, trabajó con Matías Romero en las políticas fiscales que ya se venían planteando por Matías Romero, entre las cuales la principal era la contención del gasto público, el arreglo de la deuda interna y externa y la reestructuración de la política fiscal. Las medidas que ellos tomaron tuvieron un impacto positivo, pero se requerían también más recursos, de tal manera que, como otras ocasiones ya lo había hecho el gobierno nacional, volvieron a contraer otros 2 préstamos con el Banco Nacional de México de forma muy similar y con los intereses también muy similares a los anteriores. Y que además de estos préstamos con el Banco Nacional, también adquirieron otros 2 con casas alemanes por 3 millones de libras con un interés al 6% anual para arreglar la deuda flotante, y otra parte se invertiría en las conclusiones de líneas del ferrocarril. Si bien estos préstamos sí amortiguaron bastante las deudas que había, la realidad es que pues los intereses que se generaron volvieron a desequilibrar bastante, pues no se logró un equilibrio completo de la deuda pública. Y entonces se buscó también otro tipo de políticas, cómo fueron modificar ciertos tipos de recaudación fiscal, principalmente lo que estaba relacionado con los impuestos al comercio. Y la idea entonces fue estimular que hubiera un movimiento mercantil mucho mayor, y para ello se derogaron los alcabalas, que obviamente pues ustedes ya las conocen muy bien, para tratar de impulsar este movimiento al comercio interno. Esos impuestos, además de otros impuestos federales como el de importación, eran una carga fiscal para los productos que circulaban al interior del país, y esta sobrecarga generaba la evasión y provocaba la inestabilidad política
porque pues algunos sacaban ventaja de estas circunstancias, como también pues ya mencionaron por ahí otros de mis colegas, como el contrabando. Sin embargo, bueno, pues entonces se deciden suprimir las alcabalas para impulsar el desarrollo del país y impulsar la integración de un mercado nacional. Y en esta idea de impulsar el ámbito comercial es que también se favorece la idea de la creación de instituciones financieras que también ayuden a solventar y a pues otorgar préstamos a casas mercantiles que requerían de estos recursos pues para el movimiento de sus mercancías. Y bueno, voy a pasar a la segunda parte de mi presentación que habla del contexto fiscal estatal, que fue lo que pasó también durante estos años, pero en San Luis Potosí. Bueno, pues en San Luis Potosí, la organización de la hacienda pública quedó plasmada en presupuestos anuales que fueron elaborados por el Ejecutivo local y que comprendían los ingresos y egresos anuales del erario. Como parte de ese conjunto de medidas fiscales que buscaron mejorar la eficiencia del sistema fiscal estatal y estimular el comercio, se promulgaron, entre otras, disposiciones sobre la construcción o reedificación de fincas urbanas que no iban a pagar contribuciones y también se condonarían impuestos a 5 años a quienes se dedicaran exclusivamente a actividades agrícolas. La política de apoyo a ramas productivas locales continuó durante todo el mandato del que fue entonces un gobernador de largo aliento, ¿verdad? Pues era la época porfirista, pues también en San Luis hubo un gobernador que podríamos, bueno, no me gusta etiquetarlo, pero bueno, pues sí, duró muchos años ahí en el poder, que fue Carlos Díez Gutiérrez, frente al gobierno local. Y él lo que otorgó fueron muchos contratos de exención de impuestos con particulares o compañías organizadas que tuvieran por objeto el establecimiento de nuevos cultivos, giros o industrias en el estado y les otorgó franquicias y exenciones. Por mencionar algunas de las que otorgó, por ejemplo, fue la introducción libre de derechos al señor William Dixon, representante de la compañía Waters Pierce Oil Company, refinadores de petróleo, que eran estadounidenses, para el establecimiento de una refinería de gas y la introducción de maquinaria y accesorios necesarios para su construcción. En otras ocasiones, el Ejecutivo intervino directamente ante el ministro de Hacienda, José Ifli Mantur, para solicitarle, y cito, una carta que escribió el gobernador, su valiosa influencia con el señor presidente para obtener la dispensa en el cobro de ciertos recargos que solicitó el señor Juan Vega, que es un amigo personal y dueño de la fábrica de aguardiente ubicada en Tanlajas, partido de Valles. Pues al mes de abierto ese negocio, no le convino y le dio la orden a su dependiente de que la clausurara. Pero ignorante de la ley, no obstante de las instrucciones que recibió, no concluyó las operaciones, lo que ocasionó la imposición de una multa. Y bueno, pues el gobernador interviene, ¿no? Para que ya no le cobren estos impuestos a esta persona que tenía su fábrica en Tanlajas. Entonces, bueno, pues en este interés que tenía el gobernador por impulsar el mercado interno, es que también se interesa mucho en que se establezca este Banco de San Luis. Sin embargo, a diferencia de otros actores sociales en otros estados, por ejemplo, como en Tamaulipas, en donde el gobernador inclusive, el gobernador de aquel estado inclusive se convirtió en accionista del banco y pues después se otorgó algunos préstamos y así, ¿verdad? En el estado de San Luis Potosí, el gobernador nunca se convirtió accionista del banco, pero sí ayudó mucho pues con sus gestiones, con cartas al establecimiento del mismo, y en su momento pues la verdad es que sí se le otorgaron algunos préstamos, ¿verdad? Por ahí para solventar y tratar de equilibrar la deuda interna del Estado. Entonces, paso a la tercera parte, que es la estrategia y establecimiento del Banco de Emisión Regional en el Estado.
Entonces, bueno, pues en este contexto fiscal que acabo de exponer, muy general, la oportunidad de continuar diversificando las posibilidades de inversión y rendimientos económicos mediante el establecimiento de un banco no fue soslayada por varios que desde antes ya venían ejerciendo actividades prebancarias. Entre ellos están los hermanos Gerardo y Eduardo Meade, quienes se constituyeron en los principales impulsores del proyecto del Banco de San Luis. Y bueno, pues estas dos actores que tienen ascendencia inglesa ya tenían una casa comercial que venía trabajando desde mediados del siglo XIX y ya habían otorgado muchos préstamos al gobierno estatal. Entonces, cuando llega esta oportunidad de pedir una concesión para el banco, pues el gobernador, que además estaba como muy contento de que esto se estableciera, pues se facilitó todo y los ayudó a que echaran a andar su proyecto. Gerardo Meade fue quien promovió varias entrevistas directamente con Joaquín Casasus, que fue un político y miembro de la comisión designada por Porfirio Díaz para la elaboración de la Ley General de Instituciones de Crédito en 1897, y con Pablo Kossidowski, titular de la casa Kossidowski y compañía. Por recomendación de un amigo guanajuatense, Ramón Alcázar, que por ahí estoy seguro que Mildred lo conoce muy bien, se contactó con Donato de Choperó, quien pertenecía a la casa bancaria de Esteban Baneque y sucesores, y eran muy conocidos en plazas comerciales, con el objeto de contar con la válida cooperación para que los guiara en el desarrollo del negocio. Y bueno, pues a través de ellos y con la ayuda de Joaquín Casasus, logran que esas gestiones para el establecimiento del banco sean muy ágiles y se les otorgue una concesión el 2 de junio de 1897, y no solamente el establecimiento en la capital del estado, sino también una sucursal en Guanajuato. Después se les otorga una agencia en Querétaro y otra agencia en Aguascalientes. Y con ello podrán hacer todas las operaciones que otorgaba la ley bancaria del 15 de marzo de 1897, además de todas las prerrogativas que acordaran la legislatura de San Luis Potosí y la de Guanajuato. Aquí es importante mencionar que cuando ellos fundan el banco, piden a Casasus que se establezca como el Banco de San Luis Potosí y no como el Banco del Estado de San Luis Potosí. Y en una correspondencia personal de Gerardo Meade a Casasus le dice, porque además de que el nombre es muy largo y se les va a olvidar a las gentes, parece indicar que estamos ligados con el Estado o el gobierno, lo cual no nos conviene. Y bueno, pues obviamente pues en ese punto no les convino, pero en los libros de cuentas, que es la segunda parte que voy a trabajar, pues sí hay algunos préstamos ahí que le otorgan al gobierno con interés muy bajo. Entre los detalles, bueno, pues ¿por qué se establecen con una sucursal en Guanajuato? Bueno, pues porque en ese entonces se impulsaba una agricultura altamente productiva en la que se obtenían por lo menos 2 cosechas al año, la compra y venta de maíz y trigo con el Bajío, la compraventa de tierras y aguas, la demanda de cereales de los estados del norte y la inversión proveniente de Jalisco y Monterrey como actividades que ejercían gran impulso en esa zona. A lo interior habría que agregar la industria manufacturera en textiles, talabartería, zapatos, alfarería, pólvora y pastas. Y bueno, quizás las demás que también Mildred me pueda ayudar, ¿verdad? Porque aquí pues, es una lista muy larga, ¿verdad? No es que el tiempo ya se me está acabando para mencionarlas. También, por ejemplo, otra de las razones de por qué escogen una sucursal en Guanajuato era la ciudad de León, que era considerada como la más poblada y la más moderna, y contaba con una clase de agricultores que vivía en León, y que en contraste con la aristocracia de la capital se integró con base en la riqueza, de tal manera que fue un elemento de peso en la integración de una élite, pasando por encima de la pureza de sangre. Y bueno, pues esta institución del Banco de San Luis, entre las importantes inversiones que impulsó fue la explotación del primer pozo petrolero que se encontró en México, que fue ubicado en Ébano, en la Huasteca Potosina. Se llamó la PES 1. Eso fue por ahí del año de 1905, si mal no me equivoco. Y bueno, el banco como tal dura funcionando hasta 1913, cuando se comenzó con la desarticulación del primer sistema bancario.
formado por varios bancos de emisión, porque empezaron a funcionar de forma irregular y algunos aumentaron la emisión para solventar pues situaciones económicas y políticas que persistían entonces. Y finalmente, debido a esas irregularidades, se decretó su caducidad en diciembre de 1915. Y en San Luis pues no volvería a haber otro banco de emisión en su historia con esas características. Y bueno, los 30 segundos que me quedan, menciono algunas reflexiones que son puntos de partida para la segunda parte, y es básicamente que es importante mencionar que los actores sociales que fundaron esta institución no ocupaban un puesto público. La relación que tuvieron con la política fue de manera, digamos, hasta cierto punto indirecta, pero sí influyó en la administración del gobierno, al otorgarle ciertos préstamos para el equilibrio del erario, perdón. Para equilibrar la deuda pública. Y el punto de partida que tengo aquí con esta primera propuesta, pues es analizar los libros de cuentas, los cuales pues ya los tengo, y tratar de discernir uno o dos casos que puedan ejemplificar el impacto del establecimiento del Banco de San Luis en, puede ser alguna o dos empresas, y su relación con pues el pago de impuestos o las exenciones fiscales, que también hay muchísimas en los decretos que fueron publicados en la colección de leyes y decretos que se encuentran en el archivo histórico. Y bueno, por lo pronto eso sería todo, y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario o observación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Adriana. Interesante ponencia también. Bueno, fíjense que yo estoy viendo nuestro chat de participantes y no veo al doctor Roberto Ramírez. No sé si a lo mejor yo tengo alguna dificultad para visualizar a todos, pero yo no lo veo, que sería nuestro último participante. No, no se ve. No está, ¿verdad? Y no avisó nada, entonces. Pues entonces aquí concluimos. No se ve, y traté de comunicarme con él y no me contestó. No. Pues Gracias, que le haya pasado. Sí, gracias, doctor Graciada. Bueno, pues entonces siendo así, pues concluiríamos de este modo la mesa, y entonces ahora vamos a la parte del comentario general. En ese sentido, la doctora Mildred va a hacer lo propio con la ponencia del doctor Fernando, y posteriormente yo cierro con alguna observación, como digo, general sobre el propio trabajo de la doctora Mildred y la de la doctora Adriana. Así que, pues, doctora Mildred, adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que el trabajo del doctor Fernando pues se sitúa justo en este periodo ya de más tranquilidad, de poner realmente o de empezar a poner en práctica estas reformas liberales a partir de la década de 1870, y que finalmente pues también con todas estas reestructuraciones económicas y fiscales pues tiene esa finalidad de realizar nuevos padrones, nuevos catastros, y como empezar a realizar una estadística que permita recabar estos impuestos, o bueno, en general los impuestos de una manera mucho más eficaz, saber realmente cuál es el valor de las propiedades o de la riqueza personal para empezar a gravar, ¿no? Y mejorar estos ingresos federales, estatales y municipales, como lo explicó él y también yo un poco en mi trabajo. Finalmente, pues
creo yo, ya lo mencionaba el doctor, la riqueza de su trabajo pues es eso, ¿no? Haber encontrado un padrón que le permitiera realmente analizar esta información que muchas veces pues nosotros damos por hecho porque no lo encontramos y lo analizamos desde otros puntos de vista, ya sea las solicitudes de los mismos contribuyentes o pues lo que se menciona en las memorias de gobierno. Sin embargo, creo que pues ese es un gran aporte, de gran importancia el haber encontrado este padrón y obtener esa información de primera mano de los mismos contribuyentes, ¿no? Que luego decimos, bueno, pues sí, se está quejando o está pidiendo subvenciones o está pidiendo exenciones fiscales, pero no sabemos realmente cuál es su riqueza. Igual también habría que tomar esta fuente un poco con mesura, ya que pues evidentemente los contribuyentes siempre estaban tratando de ocultar su verdadera riqueza para no contribuir tanto, ¿no? Entonces, creo que pues estas tres ponencias que hemos presentado se relacionan mucho, sobre todo porque también mencionamos a estos contribuyentes que pues también de alguna forma tienen ese poder adquisitivo, que si no están participando directamente en la política, pues sí están presionando a la Hacienda, al Congreso o a los mismos ayuntamientos para realizar de alguna forma pues también reformas que les convengan a ellos y que pues ya en este momento que se está empezando a modificar la economía con ese afán de modernizarla, aunque no se logra ya hasta más bien la década de 1890, pues sí, creo que es el comienzo, desde la década de 1870, para empezar ese proceso de modernización de incluso la misma construcción del ferrocarril, las máquinas de vapor que ya tienen pues mucha más importancia o ya hay más para la producción interna y que bueno, también se van a reflejar en pues esa riqueza que tienen esos contribuyentes en los padrones, ¿no? Y que bueno, finalmente van a ser los que van a ser grabados de diferentes formas o a través de las diferentes actividades que ellos mismos realizan. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Mildred, por su comentario. Pues bueno, yo me sumo un poco también en la misma línea que está tocando la doctora, en el sentido de observar estas rupturas, pero también cambios, ¿no? Ahora, en esta segunda mitad de la mesa, pues observamos otra época y en ese sentido tenemos que hacer el ejercicio de qué es lo que ocurre ya después en el periodo porfirista. Entonces, ya ahí tenemos otra periodización. Y en ese sentido, justamente, pues hablando del texto de la doctora Mildred, pues a mí me pareció muy interesante esta propuesta de hacer una valoración sobre la política tributaria municipal ya en el periodo porfirista, ¿sí? A decir de la doctora, pues dice que fue exitosa, aunque difícil, sí, por las desigualdades económicas municipales. Y lo aborda desde un caso, sí, que es el maíz, que como ustedes la pudieron escuchar, muy interesante. En ese sentido, yo quisiera comentarles que pues, el texto de la doctora nos permite y nos exige reflexionar en torno a una serie de elementos que me parecen a mí muy interesantes. De entrada, uno, yo considero que este texto debe de abonar a la historiografía sobre las haciendas municipales, ¿sí? Ya de unos años a la fecha, esta línea cada vez es más generosa en cuanto a los resultados de investigación de los estudiosos de las haciendas municipales y creo que se debe de rescatar esa parte de dónde está colocado en términos del debate el tema de las haciendas municipales en el escenario porfirista. Entonces, luego después de ahí es muy interesante lo que nos plantea la doctora Mildred y que me hizo reflexionar en torno, por ejemplo, a la pertinencia de usar términos que ella casi no los usa, pero que ahí los ocupa, se nota perfectamente de, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? La desigualdad municipal en términos económicos, financieros y tributarios. Entonces ya desde ahí, eso es parte de la problemática que tiene que ver con esta reforma o con estos intentos de reformas
fiscales a los municipios, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo hay que desglosar el análisis de estas reformas a través de las diferentes especialidades productivas de las regiones y de las localidades. Después también las diferentes capacidades y necesidades financieras. No era lo mismo lo que necesitaba en términos financieros León que a lo mejor San Felipe o Salvatierra, ¿verdad? Y por último, la cuestión de los impuestos tributarios. Como pudieron ustedes escuchar, pues había todo un esquema yuxtapuesto de impuestos que sin duda alguno de ellos, influían o obstruían el flujo mercantil. ¿Sí? Por como yo escuché, me parece que eso es parte de lo que yo estaba reflexionando en torno a la lectura y cuando escuchaba a la doctora. Otro asunto muy importante es que, por ejemplo, nos ayuda a pensar hasta qué punto los municipios eran autónomos financieramente hablando, ¿sí? Y si, por ejemplo, el esquema tributario antes de 1896 y el posterior funciona en ese sentido o no funciona, ¿sí? Si coadyuva esta reforma tributaria a salvar o a contribuir a esa autonomía financiera, ¿sí? Entonces, eso me pareció también bastante interesante. Otra consideración que me remito del texto de la doctora es hacer una valoración, sí, de todos estos impuestos tributarios en términos del objeto, del sujeto y de las tasas, ¿sí? Para ver un concepto que tiene que ver con la multiplicidad tributaria, ¿no? Y que está ahí presente, hay impuestos por todas partes y dan cuenta al final del día de un espacio fiscal amorfo, ¿sí? Que como lo decía hace rato, hace que se obstruya el flujo mercantil, ¿sí? Entonces, eso es de alguna manera lo que se observa o lo que yo podría observar a través del ejemplo del maíz, ¿no? Que desde luego, en donde topa todo esto, pues es en el alza de precios y quien paga los, digamos, platos rotos, pues es el consumidor. Bueno, después del reformismo posancabalatorio de 1896, es muy interesante que también la doctora Mildred nos habla ahí, y yo utilizo estos términos, de centralización estatal de la tributación municipal, ¿no? ¿Hasta qué punto? Creo que también lo decía el doctor Jorge para Michoacán en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Hay una postura centralizadora en esa reforma tributaria municipal que tal vez desde la reforma encabalatoria viene desde el gobierno federal, ¿sí? Y hasta qué punto esa reforma a través de los impuestos de patente y de ventas significa una uniformidad, ¿sí? Tributaria para intentar, pues, darle mayor flujo mercantil a la economía local regional, ¿sí? Y pues nada, yo al final de cuentas, pues dije, me preguntaba tal vez para luego, ¿sí? Un poco como esto, ¿hasta qué punto el patente y ventas fueron impuestos que ayudaron a mejorar la tributación municipal en términos estos de simplificar y uniformar, y a la vez también generaron autonomía financiera a los ayuntamientos, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es en cuanto al texto de la doctora Mitra, que me pareció muy interesante. Y ahora que escucho después a la doctora Adriana Corral y la ponencia que nos presentó, pues bueno, es otra forma de observar todo este proceso de modernización de la hacienda, de las haciendas públicas estatales en el país, ¿no? Ahora, a través del caso de la hacienda pública de San Luis, y aquí me parece otra vez una cosa muy interesante en términos geográficos que se debe de recuperar, que es la relación que plantea la doctora de reformas fiscales o la formación de la hacienda pública de San Luis vinculada con la institucionalización bancaria, ¿sí? Y al final de cuentas, aunque suena esto muy institucional, atrás a mí me hizo reflexionar ahorita que la escuchaba de cómo metodológicamente puede uno observarlo y llevarlo, esta construcción institucional que suena muy complejo, a través de los intereses de seguramente un grupo de individuos, ¿sí?
Entonces, a eso invita el texto de la doctora. Y luego, por ejemplo, también otro aspecto que quisiera yo rescatar es el tema de la emisión, ¿no? Pues al final de cuentas duró el banco de 1897 a 1915. ¿Hasta qué punto cuajó esta función como emisor, sí? Y cómo se relaciona este factor de la oferta monetaria para también influir en los otros elementos fiscales, de exenciones y privilegios tributarios, para darle mayor fluidez a este comercio, ¿sí? Entonces, me parece que esa es otra variable que pudiera incorporarse en todo este esquema. Bueno, pues esos son mis comentarios de las dos ponencias que leí. Así que pues nada, ahora pues abrimos el espacio, tenemos bastante tiempo, ¿sí? Para dialogar con los asistentes, los ponentes. Así que pues nada, ¿quién quisiera participar? Sí, adelante, Adriana. Hola, nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, a mí también me parecieron muy interesantes las ponencias de mis compañeros. Yo nada más tengo dos preguntas. De Fernando, bueno, por ahí yo ya le había comentado del asunto, cuando hablaste de las mujeres, nada más que habíamos comentado que de forma transversal, si considerarías la parte como de los características legales decretadas o consideradas en los ordenamientos civiles. Ajá. Para ver hasta qué punto ellas podían, para tratar de detectar las cualidades o características de la posibilidad de ser contribuyentes. Ajá. Porque pues obviamente va relacionado con el código civil, ¿no? Creo yo. Esa es una parte. Y también, fíjate que pensando ahorita, perdón, quizás fue una falta mía de atención, pero no recuerdo quién ordenó el padrón. Ajá. Y si quién lo ordenó, si me podrías recordar, porque entonces ahí a lo mejor te podría también servir considerar, no sé si lo has pues sí, tomado en cuenta, algún código de procedimientos que te diga cómo se tendría que hacer ese patrón, que te ayude también a interpretar el contenido del mismo patrón. Porque si tú tienes, por ejemplo, un conjunto de procedimientos que te dice cómo debe ser, y tú en el padrón lo ves de otra manera, por decirlo, ¿no? Palabras más, palabras menos, seguramente te va a ayudar también a encontrar mayores elementos de interpretación. No sé si eso se dé o haya algún reglamento o haya sido estas disposiciones que luego se daban por decreto, ¿verdad? Así de que hagas el padrón, pues háganse bolas, ¿no? A ver cómo hacen el dichoso padrón. Pero si tú tuvieras alguna referencia de algún procedimiento, pues creo que eso sería interesante. Y respecto de la exposición de Mildred, más bien es preguntarle o si ha visto que, por ejemplo, mira, en el caso de San Luis Potosí, el asunto del impuesto al maíz es muy variable, se da todo el 19. Yo por ahí alguna vez también se los había comentado. Pero es bien interesante cuando, por ejemplo, hay sequías y entonces ahí se afecta, la sequía viene siendo un factor por sí mismo, pero eso a su vez genera falta de insumo para alimentar a la población. Y eso genera, no sé si hay en Guanajuato, juntas de ayuda al pobre o juntas de comedores públicos. Y entonces hay algunos, por ejemplo, para el caso de San Luis Potosí, hay una sequía en el 1883, 84. Y hay un empresario, hablando de actores, que es Matías Hernández Oberón, que por ahí creo que también anda rolando en Guanajuato. Y él pone un comedor público. Y entonces dice, no, pues el maíz. Si no hay maíz, pues ¿cómo les doy de comer? Entonces, pues una exención al maíz, ¿no? Pero pues el señor era negociante. El maíz también para él era una parte de sus negocios. Entonces, hay un doble discurso, ¿no?
un doble discurso. Cuando uno ve pues ya toda la trayectoria del señor, pues resulta que es un financiero y también es comerciante, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí, no sé si tú has encontrado este tipo de situaciones o este tipo de instituciones, como son los comedores, que también era la ayuda al pobre, pues era como, vamos a bajar los impuestos, ¿no? Y la otra parte que también es muy común para San Luis es el almacenaje. El almacenaje también es un tema con el que negocian, pero para todo, ¿no? El almacenaje, y me subes el almacenaje o le subían el almacenaje y se les echaba a perder el maíz y entonces ahí venía el pleito judicial o o no se los daban porque una cosa era el derecho de piso, pero luego si te lo entrego casi el derecho de la entrega. Entonces, pero más que nada ahorita sí lo que me saltó es lo de los comedores, porque era un pretexto que usaban mucho para la exención del impuesto en el maíz. Y qué bueno que lo estás trabajando, porque yo siempre he dicho que el maíz sí es un tema que amerita toda una línea de tiempo de todo el siglo y da hasta el 20. Está padre. Gracias. Gracias, doctora Adriana. Pues no sé si haya alguien más que quiera participar y podemos, si es que los hay, de tres. Yo sí quiero participar, Abel. Adelante, doctor. Yo nomás quería preguntarle a Fer Soria, a ver si nos acaba de pasar la película, ya que nos la pasó casi completa. Pero a mí me quedaron las preguntas de que estos principales de Campeche, ¿qué tanto pagaban impuestos y quiénes fueron, no? O sea, ¿pagaban impuestos o no pagaban impuestos o eran evasores? ¿No? Que eso es, que son cuestiones ahí diferentes, ¿no? Sabemos que estas élites controlaban las instituciones encargadas de esto, ¿no? Y se servían, ¿no? Pero ahí que tú que tienes el padrón ahí, que te metiste tan adentro y no nos dijiste quiénes fueron y si fueron beneficiados y si no fueron beneficiados y de qué forma, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Sí, doctora Mildred, adelante. También tengo una duda para Fer. No recuerdo si nos mostró cuáles son realmente esos ingresos del Estado, pero mi pregunta es, ¿con este padrón crees que realmente mejoraron los ingresos por estas contribuciones o siguieron habiendo problemas de recaudación, de evasión, de problemas de los con menos recursos para pagar, etcétera? O sea, ¿realmente el padrón mejoró esta recaudación o no? Y para la doctora, contestando un poco a lo que mencionaba, sí, efectivamente hay, como en el Banco de Guanajuato, una participación como de empresarios de diferentes partes, ¿no? Como por cuidar los intereses, por ampliar las inversiones, etcétera. Entonces, mi pregunta a lo mejor va adelantada porque ya decía usted que va apenas a analizar los libros de las cuentas, pero, por ejemplo, yo encontré para Guanajuato muchos casos en los que el mismo banco está delegando el cobro de sus préstamos porque no puede cobrarlos, ¿no? No sé si usted a lo mejor ya vio un poco estos libros y sabe un poco eso, ¿no? Yo sí encontré como muchos casos en que el Banco de Guanajuato no puede hacer el cobro de estos préstamos y por lo tanto los delega a otros comerciantes, ¿no? Que sigue existiendo ese, como ya lo decía usted, esos préstamos de parte de los particulares o de los con más ingresos a la población en general, ¿no? Gracias, doctora Mildred. Entonces, si ustedes lo tienen bien, hacia adelante, doctor. Jorge, adelante. Gracias, Abel. Gracias por los compañeros, los trabajos son interesantes. Yo quiero hacer algunas observaciones, algunas preguntas que me parecieron interesantes. Hay
una línea de continuidad en términos de la carencia del ayuntamiento, de acuerdo a lo que nos está planteando también Mildred, ¿sí? En el trabajo, y algo que nos enseña Fernando a través del famoso padrón, que era muy importante, ¿no? Un asunto que me interesaría ver, que me contestara Mildred, que me ayudara a contestar, es, este impuesto al maíz es un impuesto al consumo que se ceba sobre los productores y que al final recae en el consumidor. Si sería así, entonces, ¿de qué reforma estamos hablando? ¿Sí? ¿Cómo estarían explicándonos este proceso? Esto creo que sí sería importante empezarlo a distinguir, porque en el transcurso del siglo XIX los ayuntamientos fueron perdiendo la capacidad, la autonomía de poder seguir controlando sus propios, ¿sí? Y dentro de sus propios estaban las haciendas, los ranchos, ¿sí? El agua, las canteras, la arena, todo esto que podían, el bosque, todo esto que podían empezar a arrendar y a sostener. Entonces, si esto es una novedad en términos de cómo es que podemos explicarlo y no verlo como el viejo impuesto que se cebaba sobre la introducción de los productos, ¿sí? Ya, llámese alcabala, ¿sí? Llámese derecho de piso, llámese derecho de venta, ¿sí? Todo esto que hemos visto y que se veía muy cotidianamente en la venta común, en la venta cotidiana, ¿no? ¿Sí? Todavía durante la mitad del siglo XIX, la primera mitad, yo vi que la fiel ejecutoría, aunque no se nombra ya, sí, sigue existiendo. Hay que ir a registrar la medida, hay que registrar las pesas, hay una vigilancia de lo que se compra y se vende para que no se extorsione al vendedor, ¿sí? La otra es, lo que hace Saldívar me parece muy interesante en términos de esta forma de financiamiento de los de los empresarios, ¿sí? De las inversiones, y hasta qué punto el Estado de San Luis Potosí tenía claro el tener un banco de fomento o un banco de emisión. Porque la discusión empieza, más o menos en 1840, en varios lugares aparecen, ¿sí? Ya las propuestas de los famosos bancos de fomento impulsados por el Estado a partir de los recursos fiscales, ¿sí? E incluso empiezan a asignar ciertas partidas y proporciones para este tipo de... Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto para no tener la misma periodicidad de la llegada a la banca internacional y todo este tipo de cosas a nivel del Estado? Para ir entendiendo cómo es que va respondiendo esto, que creo que ayudaría un poco más a entender estos impulsos que empiezan a haber en términos de... No sé si se pueda contestar ya o sería una pregunta a investigar más adelante. Y bueno, lo de Fernando me parece muy interesante en términos de lo que yo ya te había comentado hace un rato, ¿no? Esa desigualdad, esa falta de proporcionalidad en términos de los ingresos, ¿sí? Y que en tu gráfica que nos presentaste otra vez se ve bien claro, ¿no? El sector que va a pagar más impuestos es el sector que tiene menos capacidad o una capacidad moderada para el gasto, lo que hace lo que mencionaban hace ratito, ¿no? La desigualdad en términos del pago de impuestos, ¿sí? Y en términos de que el impuesto es un impuesto regresivo, que no está fomentando, no importa el discurso, ¿sí? Y la argumentación que se está dando en términos de este tipo de cosas. Entonces, esto nos llevaría a una pregunta un poco más compleja y más grande, ¿sí? ¿De qué reforma estamos hablando en 1870? ¿Sí? Y cómo está generándose esa reforma al interior de cada uno de los estados. Gracias. Serían cuestiones, esta sería cuestión a reflexionar, no es necesario que ahorita empecemos a resolverla. Ay, disculpen, un anuncio. Me comuniqué con Roberto, se confundió de fechas,
se disculpa con todos ustedes, está ahorita en un proceso de evaluación y no sé qué, y no puede comunicarse. Se disculpa con todos, yo hago extensiva su disculpa. Gracias. Gracias, doctor Jorge. Pues bueno, ya me doy la palabra yo mismo, ¿sí? Solamente tengo una duda, doctora Adriana. Si, por ejemplo, aquí en esta época ya porfirista, donde hay una política fiscal que viene con esta idea del Limantur de tener superávit, ¿no? Entonces, ¿cómo checa en San Luis Potosí este asunto? Tal vez no sé si tenga usted conocimiento sobre el discurso, cuál es el discurso del gobernador, si a nivel federal se buscaba un superávit constantes y cómo manejaba el gobierno del estado el asunto de la deuda pública y de los préstamos y la conexión esta que tendría con el banco, ¿sí? Pareciera como contradicción, pero tal vez no. Va por ahí. Entonces, ahora sí, si ustedes lo tienen a bien, podría ser que tengamos el siguiente orden. Iniciamos con el doctor Fernando, luego con Mildred y luego con la doctora Adriana. ¿Vale? Adelante, doctor. Bueno, yo le cedería el uso de la palabra, ¿verdad? A las doctoras, pero bueno, ya me dejaron a mí. Ok, muchas gracias. Bueno, la doctora Adriana ya precisamente había tocado este aspecto y sí es un tema totalmente pendiente desde derecho civil de abordarlo en cuanto a estas cualidades y características y cómo aparece, ¿verdad? Eso es un tema que tengo que reflejarlo allí para explicarlo, que lo dejé pendiente y que estoy totalmente en la sintonía desde ese aspecto. ¿Y quién ordenó, me preguntan, quién ordenó esta estadística catastral o no catastral, el padrón? Bueno, está en la ley de 1862. Es decir, ya exigía una publicidad y entonces pues no se acataba, ¿verdad? Yo les decía, una posibilidad pues era la falta de papel, la misma negligencia del gobierno estatal y pues omitía, por ejemplo, el caso de los potentados, ¿verdad? De la zona lagunera y entonces esto pues impedía, ¿verdad? Mucho de esto. Pero bueno, estamos hablando de la década, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, sí, ordenó y no en cuanto a un código de procedimientos civiles. Ese es un tema, desde luego, que hay que, pendiente, que hay que vincularlo para este dispositivo, pero que ya venía en esta ley de 6 de mayo de 1862 y ya exigía cómo se iba a hacer y cómo se tenía que publicar cada año, etcétera. Doctor Gracida, acá está el doctor Gracida, me pregunta quién la película completa, pues de quiénes eran estos personajes potentados. Pues de entrada, ¿verdad? Aquí no tenemos, porque no vivía aquí, ¿verdad? Que es Victoriano Nieves, pues el Creso, decían el Creso Lagunero, pues porque no vivía allí, pero seguramente tenía sus prestanombres. Y ya hemos evidenciado algunos de los prestanombres que tenía en la capital, ¿sí? Algunos de ellos ya los he podido, en este caso no los pude evidenciar, no los señalé en la ponencia, no era el tema, pero ya estoy trabajando sobre esa cuestión de algunos de estos personajes singulares, ¿no? Que residían en la capital, pero pues tenían mucho dinero, ¿verdad? O aparecían con mucho dinero, pero pues eran nada más, ¿verdad? Que eran los representantes del Creso y eso lo puedo evidenciar por varios expedientes judiciales que no se han trabajado. Entonces, ahorita estoy buscando precisamente acá está, precisamente, bueno, algunos de ellos nada más para relataros, si me decían que si pagaban impuestos, que si eran evasores, sí figuraban eh, como contribuyentes, pero varios de ellos no presentaban la manifestación y por ello yo los denomino pues que eran omisos en su declaración. Y lo que hacía la Junta era asignar precisamente, de acuerdo al
a lo que tuviera disponible para asignar ya pues la cuota impositiva de ese año fiscal, ¿verdad? Específicamente. Y pues aquí es donde entra la historia política, desde luego, pues porque estamos en un periodo en el 70 en el que entra un nuevo régimen con Baranda, y ya no están los aliados, los aliados de Pablo García, fundador del estado de Campeche, junto con el mismo Baranda, pero que Baranda lo destronó en el 70. Pues aquí podemos localizar a varios de ellos que simpatizaban, grandes pues contribuyentes que simpatizaban, que pertenecían a la misma élite, ¿verdad? Y que después en sus formas de manifestación pues ya no son tan favorecidos o ya no se presentan a manifestar esa misma riqueza. Uno de ellos es Domingo Barrett. Barrett es gobernador provisional yucateco antes de la segregación del distrito de Campeche, y él toca, ¿verdad?, atestiguar el inicio de la mal llamada guerra de castas, ¿no? Barrett, pues es campechano, pero fue gobernador, y aparece precisamente, pues, como el más grande contribuyente, ¿verdad?, pero que no presentó una manifestación, pero que sí tenía varias fincas, ¿verdad?, y que, pues, todo indica, ¿verdad?, que figuraba como un gran rentista inmobiliario para esa época. ¿Qué otros personajes? Bueno, puedo relatar el caso de los Barbachano y su propia hermana. Barbachano fue Aznar Barbachano, pues también uno de los intelectuales campechanos que promovieron después de la disputa con Méndez y los Barbachano, desde antes de la propia guerra de castas, ¿verdad?, pues ya había esa disputa entre Mérida y Campeche, y varios de ellos ya figuran aquí pues con un importante, considerable pues riqueza tributaria que manifestaron. Ahora que no los estoy viendo, pero estoy viendo algunos de ellos, el mismo Donde, el caso de los Donde, bueno, ya este apellido, ¿verdad? Ya lo ubican todos ustedes, ¿verdad? Los Donde pues son ricos, ¿verdad? A partir precisamente de las fincas donde tenían peones acasillados, y de ahí se hacen pues millonarios y después se emprenden un negocio de tranvía, luego exportan en Enequén, lo poco que pudo sacar de Enequén de Campeche, en la zona del Camino Real, y en fin, yo esto lo trabajo en algunos de estos personajes en mi tesis, el caso de los Benglio también, aquí que los estoy visualizando y que me vienen a la mente en el caso de las redes de estos personajes importantes, el caso de los Carpizo, no se diga, ¿verdad? Carpizo, los MacGregor, los Berrón, la casa Berrón igualmente, están manifestando, me preguntaban, están manifestando riqueza, pero desde luego muy poca, y yo lo contrasto también en el caso de sus casas mercantiles. Y ahí es donde, bueno, es un punto que no toqué en esta, pero por la cuestión de tiempo, pero sí lo hago en la ponencia, tiene el texto, y ahí precisamente contrasto algunos de ellos que pude localizar a partir de otros datos de memorias gubernamentales. Me pregunta la doctora, esperando que haya quedado suficiente, más que no los alcanzo a ver, tengo que cerrar aquí. Me pregunta la doctora Mildred que si esta padrón mejoró los ingresos tributarios, porque quiero compartir esa pantalla, si me dan rápidamente, ¿verdad? Ahora que aquí lo tengo esto aquí disponible, ahora que tenemos tiempo, acá está. Pues bueno, yo tengo esos datos precisamente del año fiscal del 73 que estamos analizando, ¿sí? Y que, pues bueno, aquí aparecían todos se les llamaba la contribución general, y ahí entraba pues la contribución directa que conocemos, ¿no? La contribución sobre los bienes raíces, la capitación, la patente sobre giros, etcétera, ¿sí?
Y en realidad, pues no terminó mejorando. Esa sería la respuesta así cuantitativa a la doctora Mildred. Pues banco de información que pude reconstruir, que pude procesar por mucho tiempo, porque pues es una estadística que hay que trabajar de todo lo que existe, ¿verdad? Entonces eso es muy bonito por el campo, ¿verdad? Haciendo, les decía a mis colegas, pues el campo de la demografía, ¿verdad? Que también me agrada bastante. Entonces, en esta cuestión, pues bueno, el gobierno, yo leyendo los informes del propio Baranda, pues aquí se festina, ¿no? Dice, oh, por primera vez publicamos, ¿verdad? Dándole como una esencia de transparencia de esos años, decía, pero pues nada más, ¿verdad? Para el informe gubernamental, pero en realidad sí, estos datos, como muy bien reitera la doctora Mildred, pues hay que tomarlos con mesura. Yo lo trabajé así hay que verlo, sí, porque no es catástrofe, desde luego, no es catástrofe, pero es ya por lo menos un indicador de lo que está manifestando y de lo que se negoció, de lo que pudieron negociar o que pudieron ser asignados arbitrariamente, ¿verdad? Pues decía, pues castigando políticamente algunas de estas figuras que yo resaltaba precisamente, y esta es la parte de la riqueza, de lo bonito que se puede trabajar esto. Ahora, finalmente, el doctor Jorge Silva me dice, bueno, ¿qué es la reforma del 70, ¿sí? Y cómo, esto es una reflexión, pues desde luego más amplia, que no voy a, desde luego, a definir aquí en estos momentos, no me alcanzaría de tiempo, ya sé que están cansados, pero sí el alcance de esa reforma es que por primera vez se aplica, desde luego, estamos hablando ya del periodo de la República restaurada como tal, ¿verdad? Ahorita no lo estoy viendo, voy a dejar de compartir esto. El periodo de la República restaurada, y que por primera vez se aplica ya ahora sí el modelo impositivo directo en la entidad, que intenta zafarse o tomar algo, ¿verdad? Abreviar algo del modelo yucateco todavía con Méndez. Entonces aquí ya se está aplicando ya directamente, ¿verdad? Una imposición directa que querían sacudirse los campechanos, pero que terminaron aplicando, pues yo creo que hasta de manera más excesiva que los propios yucatecos. Entonces, es muy interesante por lo que trabajé y ustedes evidenciaron en la ponencia, y ahí yo resalto en el caso de la memoria que redacta el propio Tomás Aznar, ¿verdad? Y Carbó y Juan Carbó, precisamente quejándose de los yucatecos, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a pensar muchas veces con este patrón, pues lo que decía el propio Martínez Salomía a principios del siglo XX, y que también nos da algunos datos precisamente de ese universo de población, y que decía el maestro el doctor Jorge Silva, pues esa gran cantidad muy desproporcionada, precisamente, pues todavía sigue en un estado inmóvil, que no creció en población durante la segunda mitad del siglo XX, y que en la primera mitad de ese siglo XX, perdón, del siglo XIX, y la primera mitad del siglo XX, estamos hablando ya en el cincuentenario, ¿no? Que tiene la nueva figura política que es Campeche, pues precisamente es cuando surgen esas tendencias hacia revertir e incluso promover que la entidad se vuelva un territorio federal, porque no es capaz de subsistir, dicen algunos, ¿no? ¿Frente a qué? Pues frente a lo que yo decía, ¿no? Que es el eclipse yucateco, en el que enero, con amplio crecimiento, ¿verdad? Y con muchos ingresos, con una gran derrama directa, indirecta, oculta, como ha trabajado Kunz, ¿sí? Pero que todavía yo me parece que habría que seguir analizando si realmente esto, ¿verdad? En el caso de la teoría de la dependencia o el caso de la economía clásica, y que intentan equilibrarlo actualmente, pues estos enfoques si realmente tuvo un beneficio directo o no. Y en el caso de Campeche, pues ya todos estos indicadores, y para eso es bueno trabajar esto, pues nos dicen, y eso todavía hay que seguirlo trabajando más adelante,
Más adelante, en la segunda mitad, segunda, tercera mitad, todavía con el boom chiclero, pues sí tuvo ese beneficio económico, ¿no? Un detonador, como dicen ahora los economistas, en varios de estos renglones, ¿sí? Y eso diría también para el propio Yucatán, que se ha dicho, ¿verdad? Se dice, pues, que estuvieron muy bien, pero habría que todavía, ¿verdad? Yo lo dejo ahí como una interrogante para la historiografía y para lo que viene. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctora Mildred. Bueno, para la doctora Adriana, sí existen estas juntas de beneficencia, más bien. Yo no encuentro estos comedores en específico, pero por ejemplo también en este año que mencionan en 1893, que realmente es una gran sequía que sí afecta, yo creo, a casi todo el país. En Guanajuato hay obviamente unos empresarios que piden exención al Estado para poder importar maíz incluso del extranjero, ¿no? De Estados Unidos. Se hace una importación muy importante de maíz y, bueno, estos empresarios proponen que el maíz pues, se venda a muy bajos precios para, obviamente, ayudar a la sociedad de menos recursos que la necesita, ¿no? Necesita este maíz y entonces pues sí, hay esta importancia. También justo en este año y el siguiente, se grava o se pone un impuesto a pues ese poco maíz que existía en el estado. Si se va a extraer de la entidad, pues se va a cobrar un impuesto justamente para retener ese poco maíz que se logró producir, ¿no? Por ahí que tenían ¿cómo se dice? En los almacenes y justamente también como de alguna forma para guardar ese grano que se iba a necesitar para el año siguiente para producir, ¿no? El mismo maíz. Obviamente, dentro del periodo del porfiriato, con la introducción del ferrocarril, pues hay un aumento muy considerable de la producción de maíz en el estado. Ya ustedes saben que es un estado agrícola muy importante y justo en este periodo, bueno, las quejas anteriores de los productores eran es que tenemos mucha producción pero no la podemos sacar, no nos conviene, no nos costea y ya con el ferrocarril pues realmente hay esa posibilidad de estarlo vendiendo fuera, ¿no? Entonces sí crece mucho la producción de maíz y esto se va a reflejar precisamente en esos impuestos que también se van a cobrar. Obviamente aquí solo me enfoqué en los impuestos municipales y en esa problemática, pero también se cobra la alcabala, ¿no? Sobre todo ese maíz que se está extrayendo del estado y pues que también está generando un doble impuesto al maíz, ya sea a los productores y no solo para los consumidores, ¿no? Entonces, sí, ¿qué más? Decía el doctor Jorge, ¿también hay realmente una reforma o no? Entonces, sí, están tratando de reformar en el sentido de la hacienda municipal, aunque no se logra por esa negativa y esa baja en los recursos municipales. Sin embargo, creo que la reforma más bien es a nivel estatal, justo cuando hay también esta transformación del impuesto de alcabala al impuesto sobre ventas, pues hay toda una reestructuración de cómo se va a cobrar, cuánto se va a afectar. Por ejemplo, hay una diferencia en pues ese cobro a los productos que se van a exportar o introducir de manera, bueno, como se dice, al mayoreo, a diferencia de la tarifa que va a ser mucho más alta para aquellos que van a vender al menudeo. Sin embargo, también al estudiar este asunto de la transformación de la alcabala, pues yo encuentro que hay precisamente esos impuestos también se van sumando igual que con la alcabala, ¿no? Bueno, es que no solo se hace una transacción para vender del mayoreo al menudeo, sino que hay diferentes intermediarios y también conforme va pasando de manos, pues va encareciendo el producto que, como decía usted, finalmente recae en el consumidor, ¿no? Y en este sentido también con esa transformación de la alcabala, lo que pasa es que muchos de estos productos que antes estaban exentos, pues ahora se van a agravar, ¿no? Justamente porque son productos
que se están vendiendo y que pues ahora sí se les exige este cobro, como por ejemplo las frutas estaban exentas. Entonces todos estos pequeños productos agrícolas que se introducían, de frutas, de verduras, que se cosechaban a lo mejor en las haciendas y ranchos cercanos y que se introducen sobre todo en las cabeceras municipales o en las ciudades más importantes o pueblos más grandes, pues va a haber este cobro de estos productos que antes estaban exentos. Entonces, pues sí hay una modificación de la hacienda municipal, sí hay un mayor gravamen, sobre todo para el pequeño contribuyente, no tanto que afecte a pues el mayorista, porque finalmente también estos intermediarios van a tener contactos, van a pedir exenciones, ya sea para exportar el maíz o para exportar otros productos, etc. Entonces sí hay pues este problema. Sobre almacenaje, perdón, me lo salté, no encuentro, no estoy segura, se supone que ya las albóndigas estaban, ¿cómo se dice? Se habían eliminado como precisamente para cobrar ese almacenaje o para guardarlos en todo el maíz o el trigo o otros granos en las albóndigas, para evitar como ese monopolio. Entonces se supone que ya se vendían en los establecimientos particulares o pues dedicados a eso, no había expendios en específico de maíz, pero pues obviamente tiene pues un costo para el propio, el que tiene el negocio o para el mismo introductor, ¿no? Más bien. Entonces, bueno, sí, finalmente se refleja en el precio que va a tener el maíz en este periodo. Gracias. Doctora Adriana. Sí, muchas gracias. A ver, antes tengo una cuestión que me preguntó Abel y no respondí. Estaba reflexionando sobre cómo sería la metodología, cómo me la estoy imaginando. Bueno, lo que estoy pensando es revisar. Hay una colección de leyes y decretos en donde están establecidas las exenciones que se les hacía a los particulares. Ajá. Ahí también hay una parte importante de patentes. Creo que ahí puede ser un primer acercamiento. Y también está lo que es el periódico oficial, en donde muchas veces en los discursos de las aperturas de sesiones del Congreso se habla también sobre las exenciones o cobros y en razón de qué. Y vienen ahí pues quien asiste, que normalmente casi siempre son los mismos actores que están tanto en gobierno como luego también son los que están invirtiendo en el banco o son accionistas. Ahí creo que podría encontrar otra vertiente. Y sin duda, pues los libros de actas, no, o sea, bueno, tengo los libros de actas del banco en donde ahí encontré más bien referencias a cuestiones del ayuntamiento, que ahora que mencionó el doctor Silva, hay un par de menciones que puedo quizás ahí retomar. Sobre todo el banco en esos casos, y va de la mano a la pregunta que me hizo el doctor Silva, él muchas veces fungía como aval de los préstamos que el ayuntamiento o el gobierno estatal pedía a casas extranjeras. Entonces, pero obviamente ese aval tenía un refuerzo basado en la confianza y en la amistad del gobernador con los inversionistas. Siempre iba de la mano. O sea, no creas que así como que, oye, voy a pedir dinero y pues sí, árale, y le echaban la firma. No, realmente eso está quedó impreso o quedó redactado en las actas del banco. Sí, ahí hay otra vertiente y también ahí en esas actas y es donde ellos están pidiendo que no se les cobre o para qué quieren el dinero, que puede ser algún pago de algún préstamo o algún pago de algún crédito fiscal. Y ellos ahí lo ponen en ese libro, sobre todo porque piden cantidades, pues que pueden parecer estratosféricas. Bueno, ahorita a lo mejor no se ven tan estratosféricas, pero en ese entonces pues era mucho dinero, ¿verdad? El que estaban pidiendo.
Creo que por ahí podría ser. En tanto a una cuestión como más teórica, yo creo que podría pensarse en una situación en donde la institucionalización de un servicio está relativamente ajeno a una cuestión política, es decir, cuando tú conoces el caso, por ejemplo, del Banco de Tamaulipas, ahí sí es una mezcla, o sea, sería como mi referente de comparación. Ahí hay una mezcla muy fuerte del factor político, en donde sí el gobernador, o sea, hace cuenta que se queda como el 50% de las acciones, el señor siempre está ahí metidísimo. Y sí quedó evidenciado en sus actas, pues toda una cuestión política. Y en el Banco de San Luis es interesante este factor, digo, yo ahorita pensando así como cómo se podría complementar. La cuestión de la política queda un poco al margen, o sea, finalmente al margen de una manera, ¿cómo les diré? Influye, pero no dejan que se inmiscuya en los negocios del banco. No sé si me doy a explicar. O sea, son amigos del gobernador, el gobernador les pide préstamos, ellos avalan y todo, pero eventualmente el gobernador no decide nada, como pasa en Tamaulipas, que sí decide. Y entonces dice, ay, pues me van a prestar más dinero porque soy el gobierno, y en el Banco de San Luis eso no ocurre. Entonces yo creo que por ahí podría ser, y te digo, encontré un par de menciones para el ayuntamiento donde están avalando préstamos. Y bueno, eso la metodología me lleva a la pregunta tan interesante que hizo también el doctor Silva, que hasta qué punto el Estado está interesado o va respondiendo al interés del Estado. Pues yo pienso que el banco como tal tiene más injerencia entre privados, pero que son los mismos que tienen las concesiones. Creo que ahí sería la relación. Sí, las concesiones del tranvía, la concesión para la explotación del petróleo, son accionistas en la compañía de petróleo y entonces piden el dinero, ¿no? De alguna manera. Hay menciones, por ejemplo, directas de quién sí está pidiendo préstamos para sus propias empresas, pero digamos, son los casos más evidentes. Y en ese sentido, si al Estado le interesaba más un banco de fomento o un banco de emisión, bueno, no lo mencioné por cuestiones de tiempo, pero la realidad, la gestión del establecimiento del Banco de San Luis es desde 1889, con el establecimiento del Código Mercantil y la creación de asociaciones. Entonces ahí es donde también se menciona en el Código de Comercio, en esa modificación, que puede haber bancos de fomento o bancos de emisión o bancos refraccionarios. Y en los inversionistas que generan el banco piden uno de fomento, pero nunca se los conceden. Entonces finalmente hasta el 97 les dan el de emisión. Y el de fomento, que después se convierte en un banco de fomento agrícola, como tal, para cuestiones agrícolas, como que quiere volver a retomar aire empezando el siglo XX, por ahí de 1903, 1905. Creo que un banco, perdón, es un banco hipotecario, creo que lo que les otorga. Pero luego llega la revolución, llega la comisión desamortizadora y ya no se hizo nada. Entonces, como que la discusión está patente. Entonces, no es tanto que el gobernador haya tenido mayor alcance, sino que realmente los que decidieron son los que pusieron el capital, creo yo. Y el gobernador, que era su amigo, aprovecha en ese momento todo lo que el banco puede otorgar como ser aval de pedir préstamos en el extranjero para el beneficio de las obras. ¿Cómo lo manejaba? Pues lo manejaba diciendo que, creo que fue Abel el que me preguntó cómo lo manejaba el gobernador. Pues en el periódico puedes encontrar discursos que justifican, y esto está bien reciente y todos lo van a entender, la reelección, porque el gobernador dura muchos años, dura desde 1874 hasta que se muere en 1898 en San Luis. Y entonces se hace cuenta que todo los préstamos que está pidiendo, ya sea avalados por el Banco Nacional y después por el Banco de San Luis, pues él dice, no, pues es que me tengo que quedar porque pues estoy haciendo estas obras, ni modo que las deje ahí a la mitad y mire nomás el avance, ¿no? Y
Y entonces en la prensa tú ves un discurso en donde la obra pública justifica y el desarrollo del Estado justifica estarse con una deuda muy grande. Y cuando él muere en el 98, justo acaba de pedir un préstamo a una casa inglesa, avalada el préstamo por el Banco de San Luis, y deja endeudadísimo el erario. Entonces realmente nunca logra el equilibrio fiscal, o sea, lo sobrelleva, pero pues como en muchos lugares, ¿verdad? Le quita un lugar para echarle al otro. Pues no sé, eso sería, obviamente pues me falta trabajar más. Yo creo que ya confrontando las fuentes, pues también podría ver el alcance de la explicación que podría darme. Las llevo, me parecieron bien interesantes las observaciones. Gracias. Gracias, doctora Adriana. Pues bueno, estamos prácticamente en los últimos minutos ya para concluir. El doctor Jorge Silva iba a hacernos un comentario, ¿verdad, doctor? Sí, gracias, Abel. Yo quiero hacer un reconocimiento amplio, público, por el trabajo que se ha desarrollado en la sesión. Los trabajos, pero sobre todo la discusión que se arma después de los trabajos hace que reflexionemos mucho sobre varias cosas y se posibilite la apertura de nuevas líneas o de revisiones del trabajo que se ha llevado a cabo. Y al final este es el objetivo primordial de esta red, de esta pequeña red en la que tenemos, ¿sí? Rescatar los espacios en los cuales se privilegie la discusión, la reflexión que nos permita avanzar y no estos espacios grandísimos en donde llega uno corriendo, tiene 5 minutos, habla, se para y se va porque tiene que ir a presentar otra sesión. Entonces, esto les agradezco mucho su participación, su interés, su trabajo, su dedicación y el retomar todo este tipo de discusión. Yo creo que esto va por buen camino. Agradezco al público que ha estado siguiéndonos en estas 2 sesiones, ¿sí? Ojalá hubiera habido más alumnos que estuvieran oyendo los trabajos de investigación, pero bueno, ya iremos buscando mecanismos para hacerlo. Agradecerles en serio su trabajo y pues no despedirnos, sino quedarnos, ¿sí? En comunicación y con trabajo como lo venimos haciendo. Muchas gracias, gracias al público por su presencia y su aguante, ¿sí? Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, pues nada más me resta invitarlos a que continúen con la programación de estas 5ª jornadas de historia económica y también agradecer a los oyentes y a los que nos apoyaron con la parte de esta técnica. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Jorge Silva. Sí. Doctor Jorge Silva.